Si bien no voy a negar el hecho de que sí me terminó decepcionando un poco el hecho de que no se hubiera tocado con profundidad todo ese tema de Yamato queriendo ser Oden, tampoco voy a exagerar y decir que me sorprende el hecho de que esta no se haya unido a la banda de los Mugiwaras. Al contrario, yo ya iba diciendo desde la etapa más temprana de la guerra de Onigashima, que esta no se uniría. La cosa fue tal que hasta algunos recordarán que yo hice un video en el 2020 donde mencioné que mis dos principales argumentos para no creer que este se uniría a la tripulación serían el hecho de que para empezar, este no mostraba talento o especialidad alguna que le permitiera ocupar un puesto de utilidad en la tripulación, más allá del de ser un peleador más, y también porque este no mostraba tener algún sueño o meta que cumplir más allá de querer ser Oden. Estos fueron mis principales motivos por los cuales no veía como posibilidad verdadera el hecho de que Yamato se pudiera volver una Nakama, y debo decirlo, mientras fue avanzando la guerra de Onigashima y le fui conociendo más y más, mis creencias se terminó volviendo cada vez más fuertes, esto debido a que siento que aún en los últimos capítulos del arco de Wano, Oda empezó a hacer un tanto obvio cuál sería el destino del personaje al introducir datos, escenas, y diálogos que podrían ser catalogados como pistas, de las cuales, al menos yo solo pude encontrar dos, las cuales una vez miras con atención, notarás que no son tan sutiles con el mensaje que buscan transmitir. La primera pista fue su fruta del diablo. Algunas personas creen que una razón por la que Yamato no decidió irse con los sombreros de paja, fue porque la fruta le ha estado obligando a quedarse en la isla ya que esta representa a la deidad guardiana del país de Wano, pero esto es algo erróneo, ya que el propio Gorosei mencionó que todas las frutas del diablo tipo Zoan tienen cierto grado de conciencia propia o voluntad, la cual solo tal vez podrían utilizar para seleccionar a sus usuarios. Con esta información no solo se desmiente la creencia anterior, pero también se nos termina clarificando de mejor manera la primera pista, porque aun si Yamato tenía el sueño de algún día salir a explorar el océano, la fruta sabía que él sería su usuario perfecto, ya que el aprecio y amor que Yamato tenía por la historia, los habitantes, pero en especial, por los samurai de Wano, harían que él o ella pudiera continuar con el propósito de la deidad de proteger a Wano. Como pueden notar, aunque corta, esta pista tampoco fue tan sutil. Digo, por favor, si Oda solo quería darle al personaje una fruta cualquiera que resultara meramente genial, no hubiera tenido motivo por el cual proclamarla como una fruta especial relacionada específicamente con el propio país de los samuráis. La segunda pista, o mejor dicho, serie de pistas, son todas esas escenas de Yamato donde se proclama a sí misma como una nueva o futura sombrero de paja. Hablo en serio, muchas personas llegan a utilizar estas escenas como medio para quejarse por el hecho de que el personaje no se unió a la tripulación, ya que supuestamente, con estos diálogos el mangaka estaba proclamando o confirmando que ella se uniría a la tripulación, ya que lo decía todo el rato, pero hacer esto es un grave error. Claro, si lees estos paneles de manera muy superficial vas a quedar con tal idea, pero si pones atención y analizas tales diálogos desde una perspectiva más narrativa, te darás cuenta que las palabras de Yamato no solo resultan falsas, pero también son un intento del autor por decir todo lo contrario, ya que al final, esta forma de personaje por autoproclamarse como un Nakama, va muy en contra de la fórmula narrativa por la que se llega a guiar usualmente el manga a la hora de agregar nuevos personajes principales a la tripulación de los Mugiwara, ya que en el 90% de los casos, los personajes que se vuelven sombreros de paja no llegan a unirse a la tripulación con tal grado de facilidad. Tan solo piénsenlo, aun si Luffy les invitó a unirse a los pocos minutos de conocerles, varios de estos personajes declinan tal oferta o terminan siendo incapaces de tomarla por razones específicas, y no es hasta el final del arco o la derrota de un villano principal, que estos cambian de parecer debido a que Luffy y sus acciones o forma de ser les lograron convencer. Ejemplos. Bueno, tenemos a Brook, quien tuvo que declinar la oferta de Luffy de unirse a la tripulación porque Moria tenía su sombra, y no fue hasta que se la lograron devolver que este decidió preguntar si aún podía unirse, y tras hacerlo, este todavía sintió la necesidad de hacer su introducción a la pandilla entera mientras estaba de rodillas y presentaba su antigua recompensa a todo el mundo. Nami en un principio también llegó a declinar la oferta de Luffy de unirse a la tripulación, en especial porque ella odiaba a los piratas y por lo tanto, no tuvo mucho reparo en decidir utilizar a Luffy al entregarlo como rehén a la banda pirata de Buggy, y aun cuando ésta descubrió que el protagonista no era un chico tan malo, lo máximo que decidió hacer fue crear una especie de alianza falsa temporal que le ayudaría a recabar el suficiente dinero para salvar su pueblo. No fue hasta que Luffy derrotó a Arlong que ésta al fin decidió que podía unirse de verdad a la pandilla.
Pasando a Sanji, él también declinó originalmente la oferta de Luffy en una mini discusión, y cuando derrotaron a Don Krieg, Luffy le preguntó una segunda vez y Sanji declinó tal oferta de nuevo. No fue hasta que todos los chefs del Baratie se pusieron de acuerdo en insultar su comida y honor como cocinero y se dio cuenta que solo lo hicieron como un acto para motivarle a seguir su sueño de encontrar el Gran Blue, que este decidió que sí quería unirse, y para esto Sanji tuvo que preguntarle a Luffy si aún tenía oportunidad para hacerlo. Zoro también llegó a decirle a Luffy en 2 ocasiones que no quería unirse a su tripulación porque este pensaba que volverse un pirata sería rebajarse a sí mismo, y lo curioso del caso es que la primera vez que le dijo que no, Luffy ni siquiera había preguntado al espadachín si quería unirse a él, ya que el protagonista no sabía si Zoro era la clase de miembro que él quisiera tener en su grupo, y no fue hasta que se dio cuenta que Luffy vino a salvarle la vida que este decidió ir con él. Jinbe también declinó la invitación de Luffy durante el arco de la isla Gyojin, y no fue hasta Whole Cake que este aceptó unirse de manera oficial a la tripulación. Después de que este dio su renuncia oficial a Big Mom frente a ella y todos sus invitados en la boda de Sanji y Pudding, con Usopp la cosa fue un tanto al revés, ya que este propuso volverse el capitán de la tripulación de Luffy y todos declinaron, pero de ahí en más, se termina conservando aún una fórmula muy parecida, ya que este no se unió hasta el final cuando a Luffy le preguntó si es que no eran ya nakamas, y así podemos seguir con gran parte de los Mugiwaras, y como pueden ver, no tiene sentido el decir que Yamato se uniría a la tripulación porque ella misma lo dijo, ya que eso va en contra de la estructura narrativa, porque la que usualmente seguía Oda, en One Piece, nadie se une con mucha facilidad a la pandilla. Y si alguien lo hace no es porque tal persona se proclama a sí mismo como Nakama, tiene que ser Luffy quien dé la última palabra. Hasta el propio Jinbe lo mencionó al final de la guerra de Onigashima. La única excepción a la regla es el caso de Robin, pero ella era un caso especial, ya que desde Arabasta el autor dejó en claro que aún con la derrota de Crocodile, habían demonios que le estaban persiguiendo y impidiendo de seguir su sueño. Es por esto mismo que esta no se termina volviendo una miembro 100% fiel a la tripulación hasta el final del arco de Enies Lobby. De ahí en más, todos los personajes que se han vuelto Mugiwaras han obtenido su lugar en la tripulación tras cumplir ciertos requisitos narrativos, y por su lado, Yamato no llegó a cumplir casi ninguno de estos. No llegó a mostrar un talento que pudiera ser especialmente útil para el viaje de la tripulación, su sueño no terminó siendo lo suficientemente complejo o relacionado a la meta final de los protagonistas, que por cierto, más allá de con Luffy y Franky, no llegó a tener ninguna interacción con los miembros de la pandilla durante la guerra, y más importante aún, Luffy nunca dio invitación de manera directa o dijo de manera oficial que Yamato era una miembro de la pandilla. Durante todo el arco, fue Yamato quien se proclamó a sí mismo como nuevo sombrero de paja, y como ya lo dije anteriormente, así no son las cosas. Dicho esto, creo que en retrospectiva puede notarse que todo esto era un troleo por parte de Oda, el cual por cierto, estaba mucho mejor elaborado de lo que algunos ignoran, pero bueno, antes de terminar el video quiero agregar algo más. Si bien es cierto que se terminó desperdiciando parte del potencial de Yamato en el arco de Wano, no diría tampoco que esta fue arruinada o siquiera que se haya vuelto uno de los peores personajes de la obra. Es más, diría que esas solo son exageraciones dadas por personas que están sobrepensando las cosas o no pusieron suficiente atención, porque si bien es cierto que uno de los objetivos de Yamato era ir al mar, tampoco diría que este se terminó arruinando solo porque decidió quedarse en Wano. No solo porque ahora ya tiene permiso y por lo tanto, hay posibilidades de que Yamato salga al mar en el futuro, pero también, porque el mar no era el único objetivo del personaje. Yamato quería ser libre, y para él, tal objetivo conllevaba mucho más que salir de Wano. Para Yamato, ser libre significaban varias cosas. Significa tener la posibilidad de explorar el país entero sin que los subordinados de Kaido vinieran a buscarle y intentar atraparle todo el rato. Significaba que este pudiera hacer amistades de manera libre sin miedo a que las personas con las que se relacionara fueran asesinadas. Significaba el poder tener el derecho de poder admirar a Oden y por lo tanto, no solo luchar por mantener su legado vivo, pero también por proteger el país y la gente por el que hizo tantos sacrificios. Para Yamato, ser libre significaba el escapar del control y los abusos de Kaido, para que éste fuera capaz de tomar sus propias decisiones y crear su propio futuro. Está bien, pudo haberse hecho un mejor trabajo con el final del personaje, pero no por esto le daré la razón a los fanboys de Yamato, ya que si me preguntan a mí, Yamato no fue arruinado como personaje y ni siquiera tuvo un final que podría ser necesariamente calificado como malo, solo tal vez un
tanto simple, pero eso es todo, de ahí en más, ya no tengo mucho más que decir, más allá de que espero que les haya gustado el video de hoy. Si ese es el caso, me gustaría que dejaran su like, comentaran lo que opinan, y se suscribieran si es que quieren ver más videos de One Piece. Espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Donplay. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you play that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.